Hola, como habréis podido intuir por el título, este vídeo tiene el propósito de explicar los fundamentos básicos de esta filosofía política que es el anarcocapitalismo. Entonces, este va a ser el primer episodio o capítulo de una serie de vídeos que tengo planeados hacer acerca pues sobre esta ideología. Bueno, y el primero va a ser sobre lo básico, sobre lo que hay que entender, lo principal. Y luego ya, pues, a medida que vaya avanzando la serie, iré entrando más en detalle. Bien, entonces, ¿en qué consiste? El anarcocapitalismo es una filosofía política basada en las siguientes consideraciones. Es decir, yo creo que el anarcocapitalismo lo que propone, o lo que dice, se puede resumir rápidamente en estas dos frases. Lo primero es, el Estado es considerado como un mal innecesario que debe ser abolido. Y por otra parte, dice que una economía de mercado y un sistema de propiedad privada se consideran moralmente admisibles, así como beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Bueno, entonces, pues esto así es como se representaría el anarcocapitalismo, ¿no? O sea, el concepto es una combinación de los siguientes dos, que son anarquía, que haría alusión a la primera parte del Estado es considerado como un mal innecesario que debe ser abolido, y luego pues capitalismo, que sería pues una economía de libre mercado y pues propiedad privada, ¿no? Eso pues es muy intuitivo también el nombre. Entonces, bueno, ¿y en qué se basa, no? ¿En qué se basa para decir esto? Bueno, pues según la teoría anarcocapitalista y la de la libertaria en general, ¿no? Que el anarcocapitalista se incluye dentro de la libertaria, existen tres derechos del ser humano que son inamovibles, inalienables, intrínsecos al ser humano, bueno, que son los llamados derechos naturales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. La vida es a conservar pues tu integridad física, a conservar tu vitalidad, y la libertad de poder hacer cada uno con su vida lo que considere oportuno, sin que otros interfieran de forma violenta, y al igual que tú tampoco puedes interferir en las vidas de otros de forma violenta. Y a la propiedad, bueno, pues a tener tus propias cosas, y que pues nadie pueda agredirte tu propiedad, pues robándotela, invadiéndola o pues destruyéndola. Estos son los llamados derechos negativos. ¿Qué se diferencian del resto de derechos? Los derechos que normalmente escuchamos por ahí, que serían los derechos positivos. Los derechos positivos consisten en, por ejemplo, la sanidad y educación, pues necesitas de una serie de personas, ¿no? Pues necesitas una serie de empleados sanitarios, empleados maestros y un dinero para que pues esos derechos pues te lleguen. Mientras que estos derechos negativos pues no necesitan, no implican que otra persona, o sea, no necesariamente necesitan una persona, pues otra persona ajena, pues para que se puedan hacer respetar. Y entonces ya vienes con esos derechos y son simplemente derechos que no te pueden quitar pues por tu condición de persona. Y es que son universales estos derechos. O sea, no es que yo defienda mi derecho a mi vida, a mi propiedad y a mi libertad y luego yo puedo hacer con el resto de personas lo que me dé la gana. Es universal. Todos los humanos, por la condición de ser humanos, pues ya tenemos esos derechos. Bueno, entonces desde esta perspectiva, todo libertario tiene en común la defensa del NAP. ¿Qué es el NAP? Non-Aggression Principle, en español el principio de no agresión, que consiste en no interferir en la vida de otras personas si es de forma, bajo ningún tipo de violencia. Y toda relación entre los seres humanos tiene que ser en libertad y pues mutuamente acordada. Bien, entonces uno puede llegar a preguntarse, ¿y por qué es que el anarcocapitalista repudia el Estado? No le gusta, quiere abolirlo. Entonces, la motivación viene en torno al hecho de, bueno,
torno a, para resumirlo rápidamente, a dos cosas. Primero, que es una organización que atenta sistemáticamente, o sea, no depende de que el Estado sea bueno o malo, porque, bueno, o sea, no viene por la naturaleza del propio Estado, y, bueno, pues eso, que atenta sistemáticamente contra los derechos del individuo. Bueno, por ejemplo, tomando la propiedad de los que tiene sometidos, pues con total conveniencia, haciendo uso de su poder para limitar o incluso dirigir los proyectos de vida de otras personas o individuos, y en ocasiones hasta llevarse pues vidas por delante, y pueden llegar a ser miles o incluso millones, dependiendo pues del régimen, ¿no? Y todo esto también depende, todo este nivel de vulneración de derechos, bueno, o sea, de opresión, represión en general, pues depende de cuán totalitario sea un Estado, ¿no? Pero aunque pues si no todas, casi todas las cosas que menciono aquí se dan en todos los estados del mundo habidos y por haber. Y luego, por otra parte, el anarcocapitalista dice que los servicios provistos por el Estado, previamente financiados mediante el robo que suponen los impuestos y otros mecanismos que tiene el Estado, que ya hablaremos más adelante, suelen ser costosos, ineficientes, desligados del consumidor, completamente politizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, hombre, uno llegado a este punto puede pensar si va a acabar con el Estado, ¿no? Que es un pilar fundamental actualmente sobre el que la sociedad pues está organizada, ¿no? O sea, nos organizamos en torno al Estado, o sea, si nos lo cargamos, pues ¿qué alternativas plantea el anarcocapitalismo para organizarse? Bien, pues pese a que la palabra de anarquía, incluida en el nombre de anarcocapitalismo, pueda dar a pensar que pues sería ausencia de reglas, caos, etcétera, pues no tiene nada que ver. O sea, simplemente serían sistemas regidos por la cooperación voluntaria, que sería pues libre asociación, que bueno, pues si uno quiere, o sea, pues simplemente mientras no vulneres los derechos de otra persona, pues de otras personas, pues puedes organizarte de la forma que te veas conveniente con otras. Y bueno, pues si unos quieren ir a hacerse una comuna, pues y sin molestar a nadie, pues pueden hacérsela perfectamente. Otra cosa es que luego ya pues ese sistema colapse o que vivan en peores condiciones de vida, pero por poder se podría, no. Pero lo que dice el anarcocapitalismo en general, bueno, pues que el sistema de libre mercado es el que se impondría y el que garantizaría un mejor nivel de vida en todos los sentidos y más libertad, pues al que esté en él. Y luego pues con los servicios del Estado, ¿qué hacemos? Pues lo que dice el anarcocapitalismo es que deberían devolver, o sea, ya de esos servicios tomaría control la sociedad civil mediante el mecanismo pues del mercado. Entonces, una vez llegado a este vídeo, ya sabes lo básico sobre pues lo que dice, lo que propone, así un poco por encima, la filosofía del anarcocapitalismo. Voy a seguir con más vídeos con esta serie y bueno, si os ha gustado y queréis seguir viendo este contenido, pues podéis darle a suscribiros y darle a la campanita y para que os lleguen los siguientes vídeos. Y bueno, si os ha gustado, pues también podéis darle like y comentar, y bueno, pues compartirlo con vuestros amigos que queréis que también vean este vídeo. Así que nada, con esto ya nos vemos para la próxima. Chao.